Una buena tarde tengan todos, bienvenidos a esta actualización de las noticias internacionales en el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. A esta hora Karen Pereira y Ruth El Sato junto a ustedes. Karen, una buena tarde. Una buena tarde, Ruth, es un gusto estar con ustedes. La próxima hora vamos de inmediato a revisar los titulares de la jornada. Principio de acuerdo entre Estados Unidos y México para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En una conversación telefónica frente a los medios de comunicación desde la Sala Oval de la Casa Blanca, Trump y Peña Nieto le abren la puerta a Canadá para que se sume al acuerdo. En minutos los detalles desde Washington. Donald Trump ha censurado un comunicado preparado por la Casa Blanca que calificaba de héroe al recién fallecido senador republicano John McCain, con el que tenía una tensa relación. En minutos, ¿por qué la escueta reacción del mandatario a la muerte del congresista ha causado polémica en Estados Unidos? Identifican al autor del tiroteo en un torneo de videojuegos en Florida, que recordemos dejó 3 muertos y 11 heridos. En minutos, ¿quién está detrás del más reciente ataque armado en Estados Unidos? Tengo varias miles de piezas, van a llegar a millones de piezas en oro para que el pueblo venezolano ahorre en oro. El régimen de Nicolás Maduro propone vender lingotes de oro a la población que ahorre. La oposición le contesta que si no hay para comprar alimentos, menos va a haber para ahorrar. En Argentina, luego de finalizado el allanamiento a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, se encontró una bóveda perteneciente a un domicilio que se encontraba en el sur del país. En esa bóveda se encontró documentación, una de esas documentación vinculada al propio juez que está investigando la causa de coimas durante el gobierno kirchnerista en la obra pública. Por su parte, desde las cercanías de la exmandataria, el abogado ha denunciado ilegalidades en el allanamiento. Toda la información en NTN 24. Tras culminar su visita a Irlanda, el Papa Francisco evita responder a las acusaciones por parte de un exnuncio en Estados Unidos de que conocía sobre los casos de abuso sexual a menores cometidos por un cardenal estadounidense. Primera gira de Pedro Sánchez por Latinoamérica. Más adelante en el informativo, los 4 países que visitará el presidente del gobierno español. Desembarco sorpresa en España. Ante la mirada de cientos de bañistas, al menos 50 inmigrantes procedentes de África llegaron a una playa de Cádiz en una embarcación rudimentaria. En la información deportiva, el italiano Elia Viviani se impuso en la tercera etapa de la Vuelta a España. Comienza el informativo con Karen Pereira y Ruth El Sato. El presidente Donald Trump anunció hoy un acuerdo con México para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mandatario estadounidense habló por teléfono con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto sobre lo pactado. Trump ha asegurado que espera que Canadá se sume pronto a lo negociado con México. Vamos a saludar en el lugar de la noticia a Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos. Gustavo, una buena tarde. Saludos, muy buenas tardes. Meses de negociaciones, más de 13 meses de difíciles negociaciones que en algunos casos se volvieron hasta personales por parte de Trump con Enrique Peña Nieto y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para actualizar lo que Trump calificó de desastroso acuerdo de libre comercio de América del Norte. Se produce este anuncio sin conocerse muchos detalles, pero parece ser que los negociadores han superado los últimos obstáculos que permitían un entendimiento entre México y Estados Unidos para la actualización de este acuerdo. Escollos que hacen referencia al sector energético, pero también a la construcción de automóviles, de los autopartes de los automóviles, que es uno de los principales problemas que Estados Unidos está reclamando en la actualización de ese tratado de libre comercio. Como decimos, no se conocen los detalles, pero sí este anuncio a bombo y platillo en un ambiente muy distendido de felicitaciones y de traslado a los medios de comunicación de una aparente profunda amistad, cuando en los últimos meses lo que ha habido ha sido profundas diferencias.
Es un gran día para el comercio, un gran día para nuestro país. Muchas personas pensaban que no íbamos a llegar hasta aquí porque todos somos negociadores duros. Respetamos a México y esto es algo tremendo. Ellos le llamaban TLCAN, nosotros le llamaremos el acuerdo de comercio Estados Unidos y México, y nos vamos a deshacer de TLCAN porque tiene una mala connotación para Estados Unidos por muchos años y ahora es un buen acuerdo para ambos países. Canadá empezará negociaciones en breve. Estaré llamando al primer ministro muy pronto y empezaremos las negociaciones. Lo siguiente, presidente, que nos faltará, y espero tengamos el espacio para hacerlo, firmar, hacer un buen brindis con tequila para celebrar este entendimiento. Este acuerdo de Tratado de Libre Comercio fue firmado en el año 94. Casi un cuarto de siglo ha estado en vigencia hasta la presidencia de Donald Trump, que reclamó actualizarlo. Ahora ambas partes, particularmente Estados Unidos y México, quieren que se firme el 1 de diciembre. El objetivo es que Enrique Peña Nieto, que está de salida como presidente, que está cumpliendo sus últimos meses al frente de México, pueda ratificarlo. Pero antes hay que enviar una carta al Congreso, que Estados Unidos dice que lo hará este próximo viernes para que se abra el tiempo prudencial de 90 días, como dice la legislación estadounidense, para que sea ratificado por el legislativo. Será entonces cuando este principio de acuerdo anunciado hoy podrá ser ratificado y firmado por parte de México y de Estados Unidos. Ambos líderes hoy le abrieron la puerta a Canadá para que se incorpore a estas conversaciones que tanto México como Canadá han insistido en estos últimos meses en que no podían ser bilaterales, sino trilaterales. He hablado con el presidente Donald Trump. México y Estados Unidos han alcanzado un entendimiento comercial. Deseamos la reincorporación de Canadá a las pláticas para lograr una exitosa negociación trilateral del TLCAN esta misma semana. Con esta invitación se espera que esta noche o mañana la ministra de Relaciones Exteriores canadiense y jefa del equipo negociador por parte de Canadá, Chrystia Freeland, llegue a Washington para sumarse a estas negociaciones. Lo que quiere la administración Trump es enviar esa carta antes del próximo viernes para que se cumpla ese periodo de 90 días. Y es que hay un miedo, además de la voluntad de México de querer que Enrique Peña Nieto sea quien ratifique este principio de acuerdo, y es que con una presidencia de Andrés Manuel López Obrador se pongan sobre la mesa nuevos cambios a este acuerdo al que se ha llegado ahora y que por lo tanto llevarían al acuerdo a una situación de incertidumbre. A la expectativa de la respuesta canadiense es la información que reportamos desde la Casa Blanca en Washington. Gustavo Alegret, NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Y las autoridades de la Florida identificaron hoy a las 2 víctimas mortales del tiroteo de ayer durante un torneo de videojuegos en la ciudad de Jacksonville. Los 2 fallecidos tras este ataque armado son Taylor Robertson y Elijah Clayton, ambos participantes en este campeonato. Las indagaciones se centran ahora en qué llevó a otro jugador, a David Katz, a cometer este ataque y después quitarse la vida. Taylor Robertson y Elijah Clayton son los 2 fallecidos que dejó el tiroteo masivo registrado en Jacksonville, Florida. Los jóvenes habían hecho una carrera como jugadores profesionales de videojuegos, ganando dinero en varias competencias. Y el pasado domingo se encontraban en el GLHF Game Bar justamente para participar en el popular torneo Madden NFL sobre la Liga de Fútbol Americano. Los ganadores de esta fase clasificarían a los octavos de final a realizarse en octubre en Las Vegas y con un premio de $25,000 para el campeón. Robertson era apodado como Spotless y tenía 27 años. Era oriundo de Ballard, Virginia Occidental, y fue campeón del evento en 2016. Fue jugador de fútbol americano en secundaria y comenzó a interesarse por los videojuegos desde que tenía 10 años. Tenía un bebé y días previos a la competencia había tuiteado lo emocionado que se sentía por participar. Emocionado para algo de Madden en vivo este fin de semana en Jacksonville. Es tiempo de perseguir ese segundo cinturón. A Clayton, de 22 años, lo llamaban True Boy. Frecuentaba la competencia y era calificado como uno de los mejores. Se encontraba participando en la segunda ronda del torneo cuando comenzaron los disparos que acabaron con su vida. David Katz, de 24 años, oriundo de Baltimore, también jugador asiduo y muy hábil, campeón en 2017, fue el autor del ataque que dejó además 11 heridos.
Apodado como Brett, era considerado un chico introvertido y así lo describían los comentaristas. David Katz keeps to himself. He's a man of business. He's not here for the experience. He's not here to make friends. De acuerdo con varios testimonios de usuarios de las redes sociales, Katz habría sido eliminado del evento en esta oportunidad horas antes de cometer el crimen. Sin embargo, la policía no ha confirmado sus motivaciones para ejecutar la matanza y luego quitarse la vida. Tampoco se sabe si el arma que usó fue adquirida legalmente. 234 tiroteos se han registrado en Estados Unidos en lo que va de año, en los que han muerto 230 personas, según cifras de la organización Gun Violence Archive. El abogado de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció ilegalidades durante el registro de los domicilios de la exmandataria y actual senadora, quien, recordemos, es investigada por presuntos hechos de corrupción durante su gobierno. Este jurista ha denunciado que se le impidió controlar el operativo realizado en la casa de Fernández de Kirchner en Buenos Aires. Nuestro periodista en la capital argentina, Federico Juanto, tiene esta hora el reporte. Federico. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Y según la justicia, claro, lo que están diciendo es que en esta supuesta bóveda de uno de los domicilios de Cristina Fernández que se encuentra en el Calafate, habrían encontrado documentación que también estaba vinculada al propio juez Bonadío, quien es el que está llevando a cabo esta investigación. Como también así se encontraron aparentemente documentación que tiene que ver referente a otros dirigentes políticos, como también cuentas bancarias de otros empresarios, en fin, una cantidad de pruebas que tendrían que estar llegando hacia Buenos Aires para que sean investigadas por parte del juez Claudio Bonadío. Pero lo cierto es que paralelamente Carlos Beraldi, quien es el abogado de Cristina Fernández, ha denunciado ilegalidades durante todo este proceso de allanamiento que comenzó el día jueves. Una de ellas es que no lo permitieron estar presente justamente el día jueves en el allanamiento que se hizo en el departamento de Cristina Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estábamos con Héctor Recalde, quien es ex presidente de la bancada kirchnerista, abogado también, para que nos comente, Héctor, cómo ha visto desde la parte legal el allanamiento de Cristina Fernández y cómo se ha llevado a cabo, más allá de estas declaraciones por parte de su abogado que ha denunciado estas ilegalidades. Sí, hay hechos objetivos muy claros que demuestran la persecución contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en el caso del doctor Beraldi, el solo hecho que lo hayan excluido cuando allanaron el domicilio, donde él les abre la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner para que allanen y lo expulsan. Esto es violar todo el derecho a la defensa. Y la verdad que cuando uno piensa en la actitud de este gobierno, nosotros los abogados cuando estudiamos Derecho nos enseñaron lo que es la pirámide de Kelsen. O sea que por encima de todo está la Constitución Nacional, los tratados internacionales, después la ley, después los decretos. Bueno, este gobierno de Macri invirtió la pirámide. Se pusieron por encima de todos los derechos del Estado. Es decir, no tenemos Estado de Derecho. Con lo que está pasando hay una inseguridad jurídica tremenda. Esto quiere decir que, como idea, como un ejemplo de lo que pienso, es como si todos estuviéramos en libertad condicional, expuesto a que un juez, el más denunciado ante el Consejo de la Magistratura, Bonadío, tuviera la posibilidad de detenernos en cualquier momento en la calle con cualquier excusa. Tengo que decir que por parte del juez Claudio Bonadío está aguardando que llegue toda esta información. Aparentemente llegaba en estos minutos desde el Calafate hacia la ciudad de Buenos Aires para que la justicia siga investigando los allanamientos que ha realizado, estas pruebas que ha encontrado en esta causa que se ha denominado la causa de las coimas de los cuadernos K. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Hasta luego, Federico. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro propone sacar a la venta pequeños lingotes de oro para que los ciudadanos los adquieran, según dice, para poder ahorrar. Las críticas a esta propuesta no se han hecho esperar. Opositores reiteran que el sueldo de un venezolano no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos de la canasta básica familiar. En Caracas con el tema está Carolina Bigot. Carolina. Hola,
saludos desde Caracas, así es, fue el día de ayer cuando Nicolás Maduro hizo este anuncio también relacionado con el uso obligatorio del carnet de la patria. Se trata entonces de la venta de oro, pequeños lingotes de oro. Él asegura que serán vendidos a los venezolanos como una medida de bajar la hiperinflación, pero también es una explotación para algunos irracional, tanto de las minas de oro de acá de Venezuela, de los recursos naturales, y también para la mayoría de los venezolanos una burla. Vamos a escuchar precisamente este anuncio que hizo Nicolás Maduro. Tengo varias miles de piezas, van a llegar a millones de piezas en oro para que el pueblo venezolano ahorre en oro. Y presento las dos modalidades de los lingotes de oro para el plan de ahorro nacional. El lingote de 1.5 gramos de oro y el lingote de 2.5 gramos de oro. Bien, Nicolás Maduro, sin embargo, el día de ayer no dio mayores detalles sobre cómo será esta venta de pequeños lingotes de oro solo, que será a través, por supuesto, del carnet de la patria, como ya se hacen muchas de las gestiones acá en Venezuela. La mayoría de los venezolanos, por supuesto, rechazó esta iniciativa, lo consideran una farsa y una pantalla por parte del presidente. Vamos a escuchar también el sentir de los venezolanos el día de hoy. ¿Tienes capacidad tú de comprar lingotes de oro en este momento? No, para nada. La verdad, la situación se ha vuelto súper crítica y eso es una mentira que ni él mismo se la cree. Y me siento súper engañado, como todos los venezolanos nos sentimos, porque ni lo del petro ni nada de lo que él ha implementado en este país ha funcionado y no va a funcionar ahora. Yo no tengo capacidad para poder comprar oro. El costo del oro en el mercado es excesivamente alto. Y aparte que si hablamos del sueldo que puso, ninguno lo hemos cobrado. Yo creo que es como una pantalla o como algo que está colocando para tapar el desastre en que nos encontramos en este momento en el país. Bueno, yo creo que ningún venezolano ahorita tiene la capacidad de comprar oro y creo que ninguno tenemos la capacidad de ahorrar en estos momentos. Y otro anuncio importante por parte de Nicolás Maduro el día de ayer fue el uso obligatorio también de este nuevo documento de identificación para que las personas de la tercera edad puedan cobrar su pensión. Es a través ahora de la billetera digital coaccionada o ligada directamente al carnet de la patria, donde los abuelos podrán entonces ver el dinero que hicieron durante toda su vida. Ellos también rechazaron esta medida, se sienten coaccionados y presionados por el régimen de Nicolás Maduro. Es la información y el aporte que nosotros podemos hacer a esta hora y con él retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Hay una verdadera travesía viven los venezolanos que salen de su país con la esperanza de encontrar un mejor futuro. Los pasos fronterizos con Colombia están cada vez más abarrotados de familias enteras que buscan dejar territorio venezolano. Quienes no logran cruzar por los pasos oficiales atraviesan trochas ilegales para intentar huir de la crisis. Duermen en parques y calles luego de días de caminata. Bernardo Sanabria tiene el reporte hasta esta hora, a esta hora desde La Guajira colombiana. Adelante, Bernardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información desde una de las trochas ilegales, de las 110 identificadas por el gobierno colombiano, conocida como la 80. Es una de estas trochas por donde gran cantidad de venezolanos pasan de manera ilegal a buscar un futuro mejor en Colombia. Los movimientos de camiones son constantes a esta hora por esta zona y a medida que pasan van cargados hasta en los techos. No solamente son los camiones conocidos aquí como las chirrincheras, sino también otro tipo de vehículos como vehículos particulares con vidrios polarizados que atraviesan. Personas que van en estos vehículos o algunos incluso se arriesgan a tomar estas rutas a pie. Son dos aquí en Paraguachón. Esta es una de esas trochas y hay otra en el otro costado de la vía que se llama La Cortica, donde también atraviesan por ese sector. Hay que indicar que las autoridades han señalado aquí en el departamento de La Guajira que son al menos, atención, al menos unas 110 trochas ilegales, que no solamente están en esta región de la Alta Guajira o en esta parte de la Alta Guajira, también por los lados, sectores como por decirle uno de los nombres, en el lado de La Flor de La Guajira,
Guajira, por Castilletes, varias de estas trochas también ingresan personas que vienen a buscar un futuro mejor en territorio colombiano. Traen sus pertenencias, maletas, algunos a buscar medicinas, a buscar enseres, como es el caso de la familia Tello, que la conseguimos en una de estas trochas. Ellos en esos recorridos que hicieron desde Maracaibo a Venezuela para poder pasar ilegalmente, el riesgo para ellos en especial era que los atracaran, pero vinieron a la buena de Dios porque el hijo de esta familia, uno de sus integrantes de 14 años, tiene cáncer de linfoma o leucemia, y por eso vienen aquí a buscar medicinas. Esta trocha ilegal, no muy lejos del paso fronterizo oficial en Paraguachón, la conocen como la 80. Diariamente por esta vía, cientos de venezolanos atraviesan la frontera a pie o en camiones. Hemos pasado mucho susto por el camino, arriesgando, sin comida, sin nada, no hemos ni desayunado. Carolina Tello intenta llegar de manera ilegal a Colombia a pie y con sus 3 hijos. Lo hace en búsqueda de ayuda humanitaria. Su niño de 14 años padece cáncer en la sangre. Asegura que viene en busca de medicinas. Tengo un niño con cáncer, no hay medicamento, no hay nada. Es una ruta peligrosa, pero el riesgo lo asumen por física necesidad. Por eso me atrevo a pasar por acá, porque es difícil. La vida dura ya, no se consigue nada. Otro de sus hijos también tiene problemas de salud. Tú sabes que los medicamentos no se consiguen, yo también estoy un poco enfermo, tengo infección y eso no se consigue nada ya. Las horas pasan y el tráfico aumenta, camiones y carros cargados de cientos de venezolanos y miles con sentimientos encontrados por dejar su hogar y empezar un futuro incierto en Colombia. Televidentes, hay algunos ciudadanos venezolanos que en esta trocha no tienen o no cuentan, digamos, con los recursos suficientes para poder hacerlo en las chirrincheras o en los automóviles. Entonces lo hacen a pie y se exponen a miles de riesgo, que le quiten sus pertenencias o que le roben los pocos bolívares que traen para poder sobrevivir en Colombia, digamos, algunos días. Otros no tienen más remedio que dormir a la intemperie en las calles. Aquí muy cerca, en una población a 11 kilómetros donde queda Maicao, el corregimiento de Paraguachón, es jurisdicción del municipio de Maicao, y se quedan ahí o continúan hacia el resto del país. Algunos lo que vienen es a conseguir medicamentos, como es el caso de la historia que acabamos de ver a continuación, o en su defecto vienen en busca de alimentos para poder llevarlos a su familia al territorio venezolano. Nosotros seguiremos muy atentos aquí en cada uno de los sitios de la frontera, registrando estos dramas que viven nuestros hermanos venezolanos. Con la cámara de Carlos Sierra, un informe especial de Bernardo Sanabria para el NTN 24. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. Y la consulta anticorrupción celebrada en Colombia el domingo no prosperó, puesto que no llegó al umbral de voto mínimo para que fuera válida. Quedó apenas 500.000 de los votos necesarios. Sin embargo, los promotores de esta consulta y el presidente Iván Duque coincidieron en que se envió un mensaje de hastío contra ese delito. La consulta anticorrupción no alcanzó el umbral de voto mínimo para que fuera válida. A pesar de la votación histórica de 11,6 millones de sufragios, la abstención no pudo derrotar el flagelo de la corrupción. El 32% de los colombianos acudió a las urnas, pero quedaron faltando cerca de 472.000 votos para que la consulta fuera aprobada y alcanzara el umbral de 12,1 millones de votos. El sí a las 7 preguntas planteadas obtuvo el respaldo de los sufragantes en el 99,95% de los casos. Iván Duque, en su primera alocución como presidente de Colombia, aseguró que el país mostró su hastío a la corrupción y que hay un compromiso de todos los ciudadanos para derrotarla. Sin importar los resultados de hoy, quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción. Estos 11 millones de colombianos que votamos, que salimos a las urnas, enviamos un sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos. Pidió a los congresistas aprobar el paquete de medidas presentadas por el gobierno para realizar las reformas que permitan erradicar las prácticas corruptas. Invito a los congresistas de la República, de todos los partidos políticos, a responder a este clamor ciudadano, al hastío de nuestros compatriotas con la rápida aprobación de este paquete y la identificación de nuevas reformas. Para los promotores de la consulta, la respuesta de los colombianos fue positiva y contundente. Ahora buscarán que los puntos de la consulta sean radicados en el Congreso. Faltó el centavo para el peso, pero esto muestra una vez más que Colombia se mueve.
a una aspiración de un país distinto, con una política sin corruptos. Yo espero que esto tenga repercusiones políticas. Congresistas del Frente Nacional Amigo del Presidente de la República, esto debe tener repercusiones políticas. El país está hasta la coronilla de la corruptela que se ha tomado en Colombia. Las votaciones más altas se lograron en Bogotá con 2.619.293 votos, seguida por los departamentos de Antioquia con 1.298.018 votos y Valle del Cauca con 1.197.373 votos. La pregunta con más apoyo fue la que indagaba si se debía obligar a los congresistas a rendir cuentas anualmente, y la que menos apoyo recibió fue la que preguntaba si se debía establecer un límite de máximo 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular. La consulta también indagó a los colombianos sobre la reducción del sueldo de los congresistas y funcionarios públicos que ganen el equivalente a más de 25 salarios mínimos legales vigentes, así como la posibilidad de endurecer las penas para los corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Hacemos una pausa en el informativo. Al volver, Donald Trump censuró un comunicado preparado por la Casa Blanca que calificaba de héroe al recién fallecido senador republicano John McCain. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Un nuevo escándalo involucra al presidente Donald Trump, esta vez porque el mandatario se habría negado a difundir un comunicado preparado por la Casa Blanca en el que calificaba al fallecido senador republicano John McCain como un héroe. Trump ya se había negado en el pasado a llamar héroe a McCain, con quien mantuvo una tensa relación a pesar de pertenecer ambos al mismo partido. Fue un fugaz homenaje el que rindió la Casa Blanca a John McCain. Hoy volvió a ser elevada la bandera de Estados Unidos, que este domingo fue izada a media asta, como continúa ondeando en el Capitolio en honor al senador republicano. El simbolismo detrás de esta decisión no deja de generar suspicacia, máxime cuando 48 horas después de la muerte de McCain, la Casa Blanca aún no emite un comunicado, como ha sido tradición cuando muere un personaje relevante. Y es que, según el diario The Washington Post, Donald Trump rechazó un texto en el que McCain era calificado de héroe y le dijo a sus asesores que solo le daría el pésame a la familia a través de Twitter. Y así lo hizo. Fue un tuit escueto en el que evitó elogiar la figura de McCain. Que Trump se niegue a llamar héroe a John McCain, un veterano de la guerra de Vietnam, no es nuevo. En 2015, con el magnate ya en la carrera por la Casa Blanca, estas declaraciones desataron un gran revuelo. No es un héroe de guerra, es un héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gustan las personas que no fueron capturadas. Trump se refería a la mayor prueba que había enfrentado McCain hasta entonces. En 1967, a sus 31 años, su avión fue derribado sobre Hanoi y fue hecho prisionero de guerra 5 años y medio. No quiero reabrir las heridas de la guerra. Quiero honrar a nuestros veteranos de Vietnam, que no se merecen esta pelea de nuevo porque son los más valientes. Varios políticos, incluyendo sus rivales demócratas, rechazaron los comentarios de Trump y se solidarizaron con McCain. Lo que el señor Trump dijo sobre el senador McCain es inaceptable. Es un héroe y realmente debería disculparse por eso. Creo que lo que dijo es reprobable. La tensión continuó con Trump en el poder. McCain se opuso a varios de sus proyectos y el viernes pasado, un día antes de morir, pidió que el mandatario no asistiese a su funeral. Las exequias del senador comenzarán el miércoles en Arizona y continuarán hasta el fin de semana en Washington. Será enterrado el domingo en el cementerio de la Academia Naval en Anápolis. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, regresa a la sede general de la ONU en Nueva York, así como lo hiciera el pasado mes de julio. El canciller ha programado una entrevista personal con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres. El encuentro sucede a la sombra del surgimiento de más denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos presuntamente contra opositores al gobierno de Daniel Ortega. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el reporte desde el lugar de la noticia. Alejandro, adelante.
Hola Karen Ruz, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. El pasado 19 de julio, el canciller Moncada adelantaba otra visita oficial a la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. En ese momento, justo cuando estaba en un punto máximo la ola de malestar en contra del gobierno de Daniel Ortega. En esas circunstancias, lo que se debatió era el posible papel mediador de Naciones Unidas para tratar de conjurar allí una salida pacífica y dialogada a todo el malestar social y político que afecta ahora mismo al territorio nicaragüense. Justo por esa razón consultamos directamente al portavoz del secretario general el objetivo de esta reunión y sobre todo si en esta oportunidad Naciones Unidas avanzará en esa propuesta de avanzar en ser un mediador en toda la crisis nicaragüense, y esto respondió el portavoz del secretario general. El mensaje del secretario general ha sido consistente, y es que él expresa la necesidad de una solución inclusiva y política a la crisis que no deje a nadie atrás. Agregó que el manejo eficiente de los recursos de agua existentes es clave para el progreso en este asunto. También expresó la necesidad de mejores políticas que tomen en cuenta los riesgos relacionados con la guerra. NTN 24 ha podido establecer que el encuentro entre el canciller Moncada y el secretario general Antonio Guterres ha terminado ya. Ha tenido lugar por menos de 30 minutos y por ahora no han trascendido mayores precisiones sobre otros temas abordados en este encuentro. Por una parte, Naciones Unidas no entrega detalles sobre el contenido del diálogo entre ambas partes, y el canciller Moncada, por su parte, ha declinado hacer declaraciones a la prensa. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York. Continúen con más en el informativo. Alejandro, gracias por ese reporte. En Nueva York y en Bolivia, un enfrentamiento entre productores de hoja de coca y policías deja como saldo un uniformado muerto y 7 heridos. Las autoridades aseguraron que se trató de una emboscada de cocaleros que se oponen a las tareas de erradicación de cultivos excedentarios. La policía sospecha que grupos colombianos armados estarían apoyando al sector. En La Paz, Paola Cuentas tiene la información. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, amigos de NTN 24. Se trata de los productores de hoja de coca de La Paz. La Fuerza de Tarea Conjunta llegó hasta esta región para llevar a cabo labores de erradicación que ya estaban previstas. Los productores cocaleros aseguran que los uniformados los provocaron. Estos últimos señalan que se trató de una emboscada. El Ministerio de Gobierno está llevando a cabo una investigación sobre el caso. Hay sospecha de posible presencia de extranjeros. Se ha presentado querella criminal contra Franklin Gutiérrez y todos los que resultaren autores intelectuales y materiales por las siguientes tipologías penales: organización criminal, portación ilegal de armas de fuego, lesiones graves, leves, graves, gravísimas, asesinato, tentativa de asesinato. Seguramente como Ministerio de Gobierno vamos a presentar una ampliación de denuncia por sedición. Tenemos versiones, pero todavía estamos en el proceso investigativo, versiones de que habrían sido internados colombianos para enseñar a la utilización de armas de fuego, para enseñar a la estructuración de los grupos armados, para enseñar a activar armas y disparar proyectiles de manera selectiva. Entonces se continúa investigando, todavía no se ha podido plenamente confirmar esa hipótesis, sin embargo tenemos varios testimonios de lugareños que afirman este hecho. Lamentablemente, con saldos fatales, un efectivo policial muerto, hay heridos. Un miembro productor de hoja de coca fue remitido a la cárcel como presunto responsable. También se busca al máximo dirigente, como lo escucharon, Franklin Gutiérrez, y continúan las investigaciones por parte del gobierno del presidente Evo Morales. Con esta información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Una buena tarde, gracias por ese reporte. Vamos aquí a una pausa y cuando retornemos el Papa Francisco elude responder sobre las acusaciones de encubrimiento de abusos a menores cometidos por sacerdotes. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
El escándalo de abuso sexual en el interior de la Iglesia Católica fue el tema central del viaje del Papa Francisco a Irlanda el pasado fin de semana. Durante la visita, el pontífice nuevamente ha pedido perdón por los abusos, aunque se abstuvo de hablar sobre las acusaciones de encubrimiento en su contra por parte de un exnuncio del Vaticano en Estados Unidos. Nuestro periodista Juan Carlos Bejarano con el reporte. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer culminó en Irlanda, en Dublín, la visita del Papa Francisco en una ceremonia en la cual precisamente pidió disculpas por los abusos sexuales cometidos a menores por parte del clero de ese país. Lo hizo en español con traducción simultánea. Sin embargo, abrió sin querer otro frente de controversia porque en su viaje de regreso al Vaticano respondió a varias preguntas de los periodistas. Una de ellas sobre qué hacer con los menores que tienen tendencias homosexuales, y la otra tiene que ver con las acusaciones por parte de un exnuncio en Estados Unidos de que el Papa conocía sobre los casos de abusos sexuales a menores cometidos por el cardenal estadounidense Theodore McCarrick. Esta es la historia. El Papa Francisco ha culminado en Irlanda la que puede ser considerada la visita más difícil de su pontificado. No obstante, la controversia no lo abandona. En el vuelo de regreso al Vaticano, el Papa evitó referirse a las acusaciones de encubrimiento emitidas por el exnuncio en Estados Unidos, Carlo María Vigano, quien ha asegurado por escrito que Francisco conocía desde 2013 los abusos sexuales a menores cometidos por el cardenal estadounidense Theodore McCarrick antes de nombrarlo consejero. Leí esa declaración esta mañana. La leí y le diré con sinceridad que debo decir esto, a usted y a los periodistas, a todos los que estén interesados. Lea detenidamente el documento y juzgue por sí mismo. No diré una palabra sobre esto. Creo que la declaración habla por sí misma y usted tiene la capacidad periodística suficiente para llegar a sus propias conclusiones. Quizás sin buscarlo, el Papa abrió otra línea de controversia al recomendar a los padres de familia recurrir a la psiquiatría cuando intuyan o constaten una tendencia homosexual en alguno de sus niños. Pero nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar a un hijo o hija con tendencias homosexuales es la falta de paternidad y maternidad. Eres mi hijo o eres mi hija, tal cual como eres. Soy tu padre, soy tu madre. Hablemos. Y si su padre y su madre no pueden hacerlo, pidamos ayuda. Siempre en el diálogo, siempre en el diálogo. Porque ese hijo o hija tiene derecho a una familia. Durante su visita a Irlanda, un gran número de víctimas de los abusos sexuales a menores por parte del clero de ese país pedía que, además de expresar disculpas por lo sucedido, el Papa estableciera un tribunal para juzgar a los sacerdotes y religiosos responsables de estos actos, lo cual no sucedió y sigue pendiente. Bueno, no todo es negativo para la Iglesia Católica en esta parte del mundo. Si bien los fieles han disminuido en Irlanda, en el caso de Reino Unido, el número de fieles ha aumentado en la última década. Despedimos Londres y regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Juan. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, emprendió este lunes un viaje a Chile, primera etapa en su gira latinoamericana que se va a prolongar hasta el próximo viernes y durante la cual va a visitar también Bolivia, Colombia y Costa Rica. Tras realizar una escala en Brasil, el avión oficial va a aterrizar en el Puerto Internacional de Santiago de Chile, en ese aeropuerto, y será recibido por el presidente Sebastián Piñera. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Hoy inició la gira latinoamericana del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Visitará Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. En todos esos países también abordará la situación de Nicaragua y Venezuela. Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores destacó la importancia de la gira latinoamericana que emprendió este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es el primer viaje a la región que realiza Sánchez desde que se posesionó en junio pasado, luego de la destitución de Rajoy por una moción de censura. Sánchez se reunirá con los presidentes de Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. La gira latinoamericana del presidente demuestra primero el interés extraordinario que este gobierno quiere desarrollar con Latinoamérica. Es una gira súper rápida, va a visitar muy pocos países, o varios países, pero en muy poco tiempo, y es el primer paso de una mayor aproximación en términos prácticos, de contenido. En la visita se abordarán las relaciones bilaterales con la Unión Europea y los que según el gobierno español son los dos temas más preocupantes que tiene la región, como son la situación de Venezuela y Nicaragua. Los hemos tratado en el último Consejo Europeo de Asuntos Exteriores.
y vamos a volverlo seguramente a hablar en este fin de semana en Viena, en el Consejo informal que organiza la presidencia austriaca, ¿no? Y trataremos de ver de qué manera se puede colaborar. A veces se me critica porque he hablado con el ministro venezolano de Asuntos Exteriores, pero claro, es que este es el trabajo que tenemos que hacer los ministros de Asuntos Exteriores. Lo importante es que para encontrar soluciones a las cosas hay que hablar. Hablar no quiere decir sino intentar explorar las soluciones posibles a una situación que corre el riesgo, bueno, ya es una gravísima crisis humanitaria en un país que asocia la crisis económica con la crisis política. El jueves el presidente Sánchez estará en Colombia. Según información de prensa, al presidente Duque le ofrecerá la posibilidad de que España se convierta en un facilitador de los diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Y a mediados de noviembre, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, volverá a estar en Latinoamérica. Tendrá que participar en la cumbre iberoamericana en Guatemala. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Vamos de inmediato a revisar el itinerario de Pedro Sánchez por América Latina. El jefe del gobierno español va a visitar Chile. Este lunes va a mantener un encuentro con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. Mañana martes, Pedro Sánchez se va a trasladar a Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se va a reunir con el presidente Evo Morales. En este encuentro se espera que firme un acuerdo de cooperación judicial. Y el próximo miércoles 29 de agosto, el jefe del gobierno español va a llegar a la capital de Colombia. Pedro Sánchez va a ofrecer al gobierno de Iván Duque, o se espera que así lo haga, la participación de España como facilitador en las estancadas conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. También Pedro Sánchez va a visitar Costa Rica este 30 y 31 de agosto. Allí se va a reunir en San José con el presidente Carlos Alvarado. Está previsto que Sánchez visite la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A plena luz del día, 50 inmigrantes indocumentados procedentes de África desembarcaron en un exclusivo balneario en España. En video ha quedado registrado ahí el momento en el que estos indocumentados, entre ellos 10 niños, llegaron a una playa de Cádiz procedentes de Marruecos a bordo de un bote rudimentario. 25 personas fueron arrestadas. La policía activó un plan para dar con el paradero de los demás migrantes.